Compañeras y compañeros senadores, decía el escritor Carlos Fuentes sobre la situación política del país que en México, por un lado, están los grandes problemas, que son muy, pero muy grandes, y por el otro lado la política, que es muy pequeña. Y cito esta consideración porque tanto Fuentes, a quien recordamos en memoria, como la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de México, pensamos que la vida pública requiere de una transformación mayúscula, urgente, definitiva. La gente de México debe saber que ayer, en las escasas horas en que se permitió el debate en las Comisiones Unidas del Senado, los legisladores leales de la izquierda de México demostramos con argumentos, con estudios, números, exhortos, con pruebas fehacientes, que es necesario efectivamente modernizar el sector energético, pero no de la manera y en la forma en que el Ejecutivo Federal, en la forma en que el PRI y el PAN pretenden hacerlo. De hecho, les demostramos que hay opciones y les dijimos inclusive cómo operarlas. Les demostramos que el dictamen que presentan significa privatización y, peor aún, la desnacionalización del petróleo, del gas natural y de los demás recursos naturales e hidrocarburos. Les demostramos que su dictamen privatiza y desnacionaliza la industria petrolera y la industria eléctrica. Les demostramos que su propuesta no pretende una privatización velada, encubierta o escondida, sino que es una privatización directa, absoluta, total. Es una privatización extrema. Les demostramos esto y lo más grave, que este dictamen y esta actitud suya, senadoras y senadores del PRI y del PAN, de imponer por la fuerza su voluntad, lo que hace es privatizar el presente y el futuro de la gente de nuestro país. Le impone una forma de vida a nuestros hijos, cancela sus libertades, les condena a la opresión. No voy a repetir en este momento, senadoras y senadores, los datos y las gráficas antes expuestas. Está claro que por más argumentos que los legisladores leales a México presentamos, los representantes de los partidos del PRI y del PAN han determinado ya su sentido de voto. Un voto con intereses, no un voto con principios. Por lo tanto, yo también, como lo han hecho otros oradores, quiero hablarle al pueblo de México. Quiero hablarle de lealtad, de madurez, de paciencia, de una visión de Estado. Quiero hablarle de cómo seguir creyendo que la patria es primero, a pesar de que sus presuntos líderes lo traicionen. De inicio, a la gente de mi estado, Oaxaca, le digo que aquí estamos firmes, defendiendo lo que es suyo, lo que es nuestro, no solo los recursos naturales y energéticos del país, sino también y al mismo tiempo y vigorosamente la dignidad de nuestros hijos y la dignidad de nuestras familias. ¿Cómo hacerlo posible hoy si los senadores aquí presentes en una mayoría pretenden privatizar los recursos energéticos del país? Pues requerimos ser un pueblo maduro. El pueblo de México requiere demostrarlo una vez más. Si los legisladores peñistas no lo son, entonces, y como siempre, la gente deberá sacar a flote al país. Ya el escritor Martín Luis Guzmán refería al hablar de Lázaro Cárdenas que la madurez política del general fue una característica que le permitió conservar su investidura presidencial hasta el último día, sin rúbricas de sangre ni dilemas trágicos. Dice Martín Luis que esa madurez fue también, seguramente, y lo cito, causa de que el gobierno del general Cárdenas
no haya intentado nada que no fuese políticamente posible, es decir, nada que al producirse desembocara estallidos de violencia, ni nada que no ofreciera posibilidades de perdurar. Porque en el orden político, compañeras y compañeros senadores, no basta con querer, ni es suficiente querer con claridad, sino que hay que desear y actuar con la clarividencia propia de los hombres políticamente conscientes a quienes se llama estadistas. Lázaro Cárdenas fue un estadista. Lo que tenemos hoy es su opuesto. Por eso, las determinaciones que toma en el gobierno federal y ahora con su mayoría en el Senado son parte de un relato anunciado y con un guión clarísimo. Un grupo, señoras y señores, se apoderó del país, pero es un grupo con intereses y no con principios. Es un grupo sin una visión de Estado, es un grupo sin una visión de futuro, sin una visión sincera de nuestra historia, entre muchas otras cosas. Simple y sencillamente porque no conoce la historia. Es un grupo que ignora y no aprende, y por eso atropella y no consensa. Ese grupo es un grupo pequeño, muy pequeño en número en relación a México, pero sí tienen la mayoría en el Senado de la República. Y ese grupo se propuso entregar los recursos más valiosos del país a manos privadas y eventualmente a manos extranjeras. Pero su irresponsabilidad es tal que impone, que atropella, vuelve al régimen del autoritarismo más oscuro, ese que pensamos que se había ido para siempre, ese que pretende poder absoluto, que ejerce violencia, sobre todo la violencia mediática contra sus opositores, el mismo que produjo un puñado de multimillonarios a cambio de millones de mexicanos a la miseria. Así es, senadoras y senadores, se trata de un grupo que tiene bien pensada estrategia y método. Hoy es el petróleo, los hidrocarburos, Pemex, la Comisión Federal, pero mañana quién sabe, porque ellos no se detienen, nunca lo han hecho. Por eso, en estas dos ideas, por un lado, confío en que el pueblo de México demuestre su madurez defendiendo lo suyo con firmeza, pero sin violencia. Y por el otro, como lo sugería Carlos Fuentes, que la gente y quienes estamos con la gente enfrentemos a ese grupúsculo para transformar en serio el sistema político de este país. Lo reitero, encaramos la transformación política sin violencia, encarémosla así. Sabemos que el agravio de la privatización y la desnacionalización que los senadores de ese grupo del PRI y del PAN aprobarán sería suficiente para desbordar los ánimos. Pero actuemos con inteligencia, actuemos con el patriotismo y la visión de Estado que ellos no demuestran. Ellos son mercaderes, nosotros somos patriotas. Mostremos que ya en otros momentos hemos defendido a México contra ese grupo de intereses y lo hemos hecho en paz y en orden y con ideas. Hay que recordar, senadoras y senadores, pueblo de México, que si estamos aquí es muy a su pesar, impulsados precisamente por la gente y sustentados en mecanismos de elección que también debimos forzarlos a respetar con ideales y con acciones concretas. Solo hay que recordar que los fraudes electorales no fueron una fábula, ni fueron resultado de la pluma de antiguos literarios, sino realidades sobre cuya memoria hemos ido poco a poco ganando terreno. En ese sentido, lo que en el fondo está detrás de la privatización que hoy se consumará es la tremenda corrupción solapada por los gobiernos federales durante los últimos 80 años. Y miren, señoras y señores, lo que son las coincidencias. Justamente ayer, 9 de diciembre, se conmemoraba el Día Internacional contra la Corrupción y al día siguiente, ustedes
venden el patrimonio nacional. No en vano, el índice de corrupción de Transparencia Internacional, cuyos resultados fueron públicos hace algunos días, ubica a México en el sitio 106 de 177 países, detrás de Cuba, de India, de Panamá o de Bolivia. Está claro que la corrupción es el flagelo del país y ustedes lo siguen cultivando. En el sector energético, por ejemplo, ustedes reconocen en sus respectivos diagnósticos que las condiciones del sector no son las óptimas, pues ustedes, su grupo, senadores del PRI y del PAN, son los responsables de ello. Dicen que las cosas deben solucionarse en Pemex y en CFE cuando ustedes fueron quienes causaron los problemas. Tienen, como se dice comúnmente, un problema para cualquier solución, pero eso sí, un problema remunerable. Por eso, y con esto concluyo, senador presidente, antes que cualquier votación, ustedes, senadoras y senadores, le deben una disculpa al pueblo de México. Les exigimos en este acto una disculpa pública y expresa para con el pueblo de México. Mexicanas y mexicanos, los legisladores leales al país, los legisladores de izquierda, estamos implementando todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer escuchar su voz. Millones de firmas se han reunido para que la reforma energética no se vote en esta Cámara y que, por el contrario, el destino del petróleo sea decidido por la gente en consulta popular, bajo el principio de que el petróleo es de todos y no de unos cuantos senadores. Sus firmas nos fortalecen y nos indican que estamos en el camino correcto, muy acompañado de millones de hombres y mujeres mexicanos. A ustedes, nuestro agradecimiento. Su solidaridad y apoyo nos fortalece. Haremos respetar su voz y su voluntad aún a costa del esfuerzo y el tiempo que tengamos que desarrollar, porque sabemos que no será fácil ni breve ganarle terreno al grupo en el poder, pero más temprano que tarde ganará, como siempre, la razón de los demócratas, las aspiraciones de la nación liberada. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador.